Los milagros siempre nos han fascinado. Algunos son tan increíbles que, si no hubieran sido grabados, nadie los creería. En este vídeo, exploraremos 13 milagros captados en vídeo y presenciados en la vida real. El milagro del fuego sagrado. Cada año, durante la celebración de la Pascua Ortodoxa, ocurre un fenómeno inexplicable en la iglesia del Santo Sepulcro, en Jerusalén. Llamado el fuego sagrado, es considerado por muchos como uno de los mayores milagros del cristianismo. Según los relatos, una llama misteriosa surge en la tumba de Jesús y enciende espontáneamente las velas de los presentes. Esta tradición se remonta al siglo IX, cautivando a generaciones de fieles. Los peregrinos describen la experiencia como profundamente espiritual. Muchos relatan una sensación de paz y presencia divina mientras ven cómo sus velas se encienden de manera aparentemente sobrenatural. El ritual es llevado a cabo con gran reverencia por los sacerdotes ortodoxos, quienes ingresan a la tumba de Cristo y emergen con antorchas encendidas, mientras el fuego se extiende entre la multitud. Para los creyentes, es una señal tangible de la resurrección de Cristo, reafirmando su fe. Por otro lado, el milagro también plantea preguntas entre científicos y escépticos. A pesar de los intentos por explicar el fenómeno, este sigue desafiando la lógica. Sin embargo, para los fieles, el fuego sagrado no necesita una justificación científica. Su existencia es suficiente para fortalecer la creencia en la conexión entre lo divino y el mundo humano. El niño y la abuela atropellados. En un día aparentemente normal, un niño y su abuela fueron sorprendidos por un evento que desafía la lógica. Mientras regresaban del mercado cargando bolsas, fueron golpeados por un automóvil descontrolado. El impacto fue tan fuerte que los testigos creyeron que lo peor había sucedido. Sin embargo, de manera milagrosa, ambos salieron prácticamente ilesos. El incidente fue captado por cámaras de seguridad, mostrando cómo el automóvil descontrolado chocó con otro vehículo antes de alcanzar a la pareja. Lo más impresionante es que, tras el impacto, el niño se levantó casi de inmediato, sin señales de heridas graves. Su abuela, aunque más lenta, también logró levantarse sin lesiones significativas. Los testigos describieron la escena como un milagro, creyendo que una fuerza invisible los protegió. Después de ser evaluados en el hospital, se confirmó que ambos estaban en perfectas condiciones, con solo rasguños leves. La historia dejó perplejos a quienes la escucharon, reforzando la creencia de que existen fuerzas más allá de nuestra comprensión, listas para intervenir en momentos de necesidad. La resurrección de John Smith. En un día de invierno en Missouri, el adolescente John Smith cayó en un lago congelado y permaneció sumergido durante 15 minutos. Cuando fue rescatado, no mostraba signos vitales, y los socorristas, tras numerosos intentos, declararon su muerte. La madre de John, Joyce Smith, fue llamada al hospital para despedirse, pero, en lugar de hacerlo, hizo algo inesperado: oró fervientemente. Contra todas las probabilidades, mientras rezaba, el corazón de John volvió a latir. Médicos y enfermeros quedaron perplejos, incapaces de explicar el suceso. La ciencia no podía justificar cómo el joven, que estuvo tanto tiempo sin oxígeno, podía volver a la vida sin secuelas significativas. El evento desafiaba todo lo que sabían sobre el cuerpo humano y sus limitaciones. La recuperación de John no solo conmovió a su familia, sino que también inspiró a toda una comunidad. Su historia ganó reconocimiento mundial como un ejemplo de fe y esperanza. El caso sigue siendo estudiado y debatido, pero para su madre y muchos otros, fue un milagro. El milagro de la curación de Madre Teresa. Entre los milagros atribuidos a Madre Teresa, uno de los más impresionantes es el caso de Mónica Besra, quien afirma haber sido curada de un tumor abdominal tras rezar a la santa. Madre Teresa, reconocida por su vida de dedicación a los pobres en Calcuta, India, se convirtió en un símbolo de compasión y milagros. En 2002, 5 años después de su muerte, este caso específico ganó notoriedad y fue utilizado como evidencia en su proceso de canonización. Mónica Besra, una mujer humilde de una zona rural de la India, sufría de un tumor que no respondía a los tratamientos médicos. Desesperada, colocó un medallón con la imagen de Madre Teresa sobre su abdomen y rezó fervientemente. Poco tiempo después, los exámenes revelaron que el tumor había desaparecido sin explicación médica. Para Mónica y su comunidad, esto fue una prueba irrefutable de un milagro. El caso generó debate, con escépticos sugiriendo que la cura podría tener explicaciones médicas desconocidas. Sin embargo, para los devotos, lo ocurrido fue una evidencia más del poder espiritual de Madre Teresa. Su historia es un recordatorio del impacto de la fe y la esperanza, inspirando a millones de personas en todo el mundo. El milagro del sol.
El evento extraordinario ocurrió en Fátima, Portugal, el 13 de octubre de 1917. Miles de personas se reunieron en la Cova da Iria, atraídas por las declaraciones de 3 niños pastores que afirmaban haber tenido visiones de la Virgen María. En aquel momento de desesperación, en medio de la Primera Guerra Mundial, la promesa de un milagro trajo esperanza. Los niños aseguraron que la Virgen María realizaría algo increíble en esa fecha específica, atrayendo a una multitud de más de 70.000 personas. Lo que presenciaron fue algo que desafiaba la comprensión. Tras una mañana lluviosa, las nubes se disiparon, revelando al sol comportándose de manera inusual. Los testigos afirmaron que el sol bailaba en el cielo, emitiendo colores vibrantes como un caleidoscopio celestial. Muchos relataron que el sol parecía acercarse peligrosamente a la Tierra antes de regresar a su posición habitual. Este fenómeno, posteriormente denominado el milagro del sol, quedó marcado en la historia por su magnitud y por desafiar las explicaciones racionales. Entre los relatos más intrigantes está el de personas que pudieron mirar directamente al sol sin sufrir daños en la vista. Hasta el día de hoy, el evento divide opiniones. Para los creyentes, fue una intervención divina incuestionable. Para los escépticos, una ilusión colectiva o un fenómeno meteorológico raro. Sea cual sea la explicación, el milagro sigue siendo un símbolo de fe para muchos y un recordatorio del poder de los acontecimientos inexplicables. El cuerpo incorrupto de Santa Bernadette. Bernadette Soubirous, una joven campesina de Lourdes, en Francia, llevó una vida de humildad y devoción. Conocida por sus visiones de la Virgen María, Bernadette convirtió a Lourdes en un centro de peregrinación y milagros. Tras su muerte en 1879, su legado espiritual parecía completo, pero algo extraordinario fue descubierto décadas después. Durante el proceso de canonización, en 1909, su cuerpo fue exhumado y encontrado intacto, desafiando las leyes de la naturaleza. A pesar de no haber sido embalsamada, su piel, músculos e incluso órganos internos estaban preservados. El hallazgo dejó perplejos tanto a científicos como a religiosos, convirtiéndose en uno de los fenómenos más notables de la Iglesia Católica. Para los fieles, el cuerpo incorrupto de Santa Bernadette es una prueba tangible de su santidad y la intervención divina. Hasta el día de hoy, su cuerpo se exhibe en un relicario, atrayendo a miles de peregrinos anualmente. El fenómeno continúa siendo estudiado, pero sigue siendo un misterio que inspira fe y admiración, reforzando la creencia en el poder de lo sagrado. El ángel guardián captado por cámaras. Una historia emocionante involucra a una familia que presenció lo que creen fue la intervención de un ángel guardián. En un hospital concurrido, una niña estaba en estado crítico, sostenida únicamente por máquinas. Sus padres, devastados, tomaron la difícil decisión de desconectar el soporte vital. Pero esa noche, algo inexplicable sucedió, cambiando el curso de sus vidas para siempre. La madre de la niña, que velaba a su hija, vio lo que describió como una figura luminosa en la puerta de la habitación, un ángel. Movida por esta visión, sintió una oleada de esperanza. Contra todas las expectativas médicas, la niña comenzó a mostrar señales de mejoría al amanecer. Los médicos, inicialmente escépticos, quedaron perplejos ante la recuperación repentina, que parecía desafiar todas las probabilidades. El evento fue captado por cámaras de seguridad, mostrando una luz peculiar en la habitación de la niña. Para la familia, fue una confirmación de que fuerzas celestiales estaban actuando. La historia sirve como un poderoso testimonio de fe y lo inexplicable, generando inspiración y debates entre creyentes y escépticos. Un globo consuela a una madre en duelo. En Filipinas, una madre encontró un momento de consuelo en medio del profundo dolor de perder a su hijo. Durante el funeral del niño, amigos y familiares se reunieron para rendir homenaje y compartir su tristeza. El ambiente estaba impregnado de melancolía, y la madre, desconsolada, luchaba por encontrar fuerzas frente a la pérdida. En medio de este ambiente de duelo, algo peculiar captó la atención de todos. Un globo, que formaba parte de la decoración, de repente se soltó y flotó hacia la madre. El objeto parecía guiado por una fuerza invisible, rodeándola como si quisiera consolarla. El momento, presenciado por todos, fue descrito como profundamente simbólico y cargado de una energía casi sobrenatural. Para muchos, el globo representaba un mensaje, un gesto de amor proveniente de otra dimensión. Este suceso conmovió a todos los presentes, ofreciendo consuelo y renovando la esperanza. Aunque algunos puedan interpretarlo como una simple coincidencia, para otros fue una manifestación divina, una forma en que el espíritu del niño comunicaba su amor eterno.
La historia trasciende las explicaciones racionales y sigue siendo un ejemplo de cómo pequeños gestos pueden tener grandes significados en momentos de dolor. Los estigmas de Padre Pío. Imagina llevar en el cuerpo marcas que simbolizan el sufrimiento de Jesús, marcas que no se curan, pero que tampoco causan infección. Esa fue la realidad de Padre Pío, un fraile capuchino italiano cuya vida estuvo marcada por milagros y misterios. En 1918, mientras rezaba con profunda devoción, sintió un dolor intenso y percibió la aparición de los llamados estigmas, heridas en las manos, pies y costado, similares a las de Jesucristo en la crucifixión. Durante más de 5 décadas, esas heridas permanecieron en su cuerpo, sangrando de forma continua, pero sin señales de deterioro o infección. Los médicos que lo examinaron quedaron perplejos, incapaces de explicar el origen o el mantenimiento de estas marcas. Para muchos creyentes, los estigmas eran una señal de su profunda conexión con lo divino, atrayendo peregrinos de todas partes del mundo a su monasterio en San Giovanni Rotondo. Además de los estigmas, Padre Pío era conocido por sus predicaciones sobre amor, compasión y perdón. Milagros de curación y relatos de su capacidad de bilocación, estar en 2 lugares al mismo tiempo, aumentaron aún más su fama. Incluso después de su muerte, en 1968, el impacto de su vida sigue vigente, y fue canonizado como santo por la Iglesia Católica en 2002. Sus estigmas permanecen como uno de los fenómenos religiosos más enigmáticos de la historia. La voz misteriosa. En 2015, una tragedia estuvo a punto de silenciar 2 vidas cuando el auto de Lynn Grosbeck cayó desde un puente al río Spanish Fork, en Utah. Sumergido durante horas en las aguas heladas, el vehículo permaneció inadvertido hasta que unos pescadores alertaron a las autoridades. Cuando los rescatistas llegaron al lugar, no esperaban encontrar sobrevivientes. Mientras los bomberos luchaban por voltear el auto, escucharon una voz clara y persistente pidiendo ayuda. «Ayúdenme», decía la voz misteriosa, dándoles una renovada urgencia. Dentro del vehículo, encontraron a la mujer sin vida, pero su hija de 18 meses, Lily, estaba milagrosamente viva, atada a su asiento infantil. A pesar de las horas bajo el agua y expuesta al frío, la niña resistió. El origen de la voz misteriosa sigue siendo un enigma. Los testigos juran haber oído el llamado, pero no hay una explicación lógica. Muchos creen que fue una intervención divina, mientras otros lo consideran un fenómeno psicológico. Independientemente de la causa, el rescate de Lily dejó una profunda huella en los involucrados, suscitando preguntas sobre la fe, los milagros y lo inexplicable. Número 6. El milagro de las estatuas que lloran. En 2016, una pequeña ciudad fue testigo de un fenómeno que intrigó tanto a fieles como a científicos. Una estatua de la Virgen María comenzó a derramar lágrimas. El evento atrajo a multitudes de curiosos, que se reunieron para presenciar lo que creían era una manifestación divina. Las lágrimas que rodaban por el rostro de la imagen evocaban sentimientos de misterio y reverencia. Para muchos, las lágrimas representaban un llamado a la reflexión o un mensaje de esperanza. La estatua se convirtió en un símbolo de fe, renovando la espiritualidad de aquellos que buscaban respuestas en tiempos difíciles. Al mismo tiempo, la ciencia intentó explicar el fenómeno, proponiendo hipótesis como la condensación o la manipulación humana, pero ninguna fue concluyente. El impacto fue tan grande que la historia tuvo repercusión mundial, inspirando debates sobre los milagros modernos. Para los devotos, la estatua que lloraba no era solo una señal, sino un recordatorio de que lo divino puede manifestarse de formas inesperadas. El episodio sigue siendo un misterio, pero continúa fortaleciendo la fe de millones en todo el mundo. El milagro de los mineros chilenos. En el corazón del desierto de Atacama, en el año 2010, 33 mineros quedaron atrapados a más de 700 metros de profundidad en la mina San José, en Chile. Un deslizamiento de tierra selló la entrada de la mina, dejando a los hombres aislados en condiciones extremas de calor y oscuridad. Sin saber si serían rescatados, enfrentaron el hambre, la sed y el terror psicológico de una muerte inminente. La historia rápidamente captó la atención mundial, pero la posibilidad de un rescate parecía imposible. Los días se convirtieron en semanas, y los esfuerzos de rescate avanzaban lentamente. Mientras tanto, los mineros sobrevivían con un racionamiento extremo de alimentos y agua, apoyándose en la fe y la solidaridad entre ellos. Un tubo estrecho, apodado línea de vida, finalmente fue perforado, permitiendo el envío de suministros básicos y la comunicación con el mundo exterior. Esto renovó la esperanza tanto para los mineros como para sus familias y los equipos de rescate. Tras 69 días de tensión y trabajo incansable, lo imposible se hizo realidad.
Un sofisticado sistema de cápsulas fue utilizado para llevar a cada uno de los mineros de regreso a la superficie, bajo las miradas emocionadas de millones de personas en todo el mundo. El rescate fue un hito histórico, no solo por la tecnología involucrada, sino también por la resiliencia y el coraje de los mineros. Hombre sobrevive a un accidente en bicicleta. En una concurrida calle de Rusia, el destino desafió las leyes de la física en un accidente impresionante. Un ciclista seguía su rutina cuando, de repente, un coche perdió el control y chocó contra un camión. El impacto fue tan fuerte que los vehículos giraron descontroladamente, golpeando de lleno al ciclista. Para quienes presenciaron la escena, no había dudas de que el hombre no sobreviviría al violento choque. Sin embargo, lo que parecía ser una tragedia se transformó en un evento milagroso. Cuando el polvo se disipó, el ciclista emergió de los escombros prácticamente ileso. Se arrodilló en el suelo, como si tratara de comprender cómo había escapado de una muerte segura. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad pronto se viralizaron en Internet, generando debates sobre la suerte, el destino y fuerzas invisibles que intervienen en la vida humana. Además, el conductor del camión también sobrevivió al accidente. Esta secuencia improbable de supervivencias reforzó la idea de que la vida puede ser impredecible, y en ocasiones, milagrosa. Tanto el ciclista como el conductor se convirtieron en símbolos de resiliencia, recordando a todos que, incluso en los momentos más caóticos, la esperanza puede prevalecer de formas inexplicables. Independientemente de la interpretación, estos momentos generan conversaciones sobre la fe en la vida cotidiana y nos recuerdan que, a veces, los eventos más simples pueden tener significados profundos. Si te gustó, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Gracias por ver y hasta la próxima.